Vamos a hablar ahora del acuerdo Mercosur-Unión Europea, este acuerdo, ¿no?, que para llegar a su firma finalmente en diciembre del 2024, primero pasaron casi 30 años, ¿no?, de negociaciones, de idas y vueltas, de cambios políticos. Finalmente la firma se hizo, pero ahora falta un paso muy fundamental, que es la ratificación de este acuerdo, y se conoció en estas últimas horas que el presidente del Consejo Europeo ¿le puso plazo entonces a la posible ratificación? Bueno, muy probablemente dice que se pueda llegar a hacer entonces para diciembre de este año, ¿no?, cuando coincida con la próxima cumbre del bloque regional. Vamos a estar hablando de todo esto con Hans-Dieter Holzmann, director regional de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Muy buenos días, Hans. Buen día, Gabriela. Bien, ¿qué tal? Bueno, a ver, ¿es así? ¿Esto puede llegar entonces a hacerse la ratificación, que es tan importante, este paso fundamental, ¿no?, que es lo último que queda para que comience a implementarse? Entonces, ¿podría suceder en diciembre? Esas semanas son muy importantes para el proceso de ratificación. Hay mucha diplomacia. En la semana pasada había una delegación del Parlamento Europeo en Uruguay y en Argentina con muchas reuniones de alto nivel en ambos países con gobiernos. Y también el presidente del Consejo de la Unión Europea, Antonio Costa de Portugal, era en Sao Paulo, en Brasil, en un foro de inversiones. En esa semana, como obviamente saben, el presidente Javier Milei va a viajar a Europa con reuniones muy importantes para el proceso del acuerdo en Italia con Giorgia Meloni y en Francia con Emmanuel Macron, y también el presidente de Brasil, Lula, va a viajar a Francia. Esas semanas están muy, muy importantes. Y sí, claro, la esperanza, al menos en Alemania y en muchos países en Europa, es que vamos a finalizar la ratificación en ambos bloques hasta la cumbre en Brasil en diciembre. Y podemos hablar sobre eso. El acuerdo es muy importante para Europa y también para los países en el Mercosur. Claro, ahí estaba mencionando, ¿no?, Lula da Silva va a estar viajando el 5 de junio a Francia, ¿no?, y allí entonces va a tratar de, digamos, entre comillas, convencerlo entonces a Emmanuel Macron, que es uno de los presidentes que está más reticente, ¿no?, al cierre de este acuerdo. Ahí esto podría llegar a tener alguna resolución positiva. ¿Qué es lo que se está previendo, no? Creo que es importante que Lula y Macron hablan sobre las ventajas y sobre las oportunidades y no solo sobre los desafíos del acuerdo, porque es claro que el sector de agricultura es muy cerca del corazón de Francia, puedo entender eso, pero el acuerdo también ofrece muchas oportunidades para empresas francesas, por ejemplo, en el sector de energía y de industria. 90% de las aranceles en ambos bloques van a desaparecer con ese acuerdo, y por eso hay muchas oportunidades también para el país de Francia, y no solo más competencia en el sector de agricultura, y lo mismo es el caso para Brasil, pero Brasil no es el problema con el acuerdo. Brasil apoya el acuerdo. En mi opinión, los países claves para la ratificación son Argentina y Italia. Argentina, porque obviamente el interés del gobierno y del presidente Javier Milei es no solo finalizar la ratificación del acuerdo con la Unión Europea, pero también negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, y vamos a ver si eso es realístico, pero el tema de comercio libre es clave para la economía de Argentina
y el presidente el fin de semana pasada presentó sus 10 puntos clave para el crecimiento y RIGI y las inversiones del exterior obviamente son un factor muy importante en ese proceso. Y Italia es importante porque en caso Francia no apoya al acuerdo, necesitamos en Europa lo que llamamos una mayoría cualificada, que implica que la mayoría de los países y la mayoría de la población en la Unión Europea tienen que apoyar el acuerdo. Y Italia es el país tercer más grande en la Unión Europea y por eso tiene una rol clave para la ratificación. Hans, claro, ahí está destacando, ¿no? Le voy a pedir a los chicos de control si me pueden dar un poco más de retorno, por favor. Ahí usted está destacando entonces este papel protagónico, ¿no?, que tienen entonces ahora Italia y Argentina, ¿no?, en esta etapa tan fundamental donde se busca la ratificación de este acuerdo. A ver, ¿cómo se ve la postura que siempre hizo manifiesta y muy pública el presidente Javier Milei, ¿no?, respecto de este acuerdo, ¿no? No estando entonces muy a favor de este cierre? ¿Cómo se ve esa postura ahora? ¿Genera algún problema o algún escollo, alguna barrera esto, o están viendo un cambio de actitud por parte del gobierno de Milei? Y si esto también puede entonces generar algún conflicto respecto de su intención entonces de hacer o de cerrar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Mi recomendación sería finalizar lo más contratos y acuerdos de libre comercio que posible, y ya estamos en el proceso de ratificar el acuerdo con la Unión Europea, como decimos, la abolición de 90% de los aranceles, y eso ofrece muchas oportunidades para exportaciones de Argentina en el sector de agricultura, pero también de energía, de inteligencia artificial, y para Europa las ventajas son inversiones en el sector de energía, exportaciones de maquinaria, por ejemplo, de productos del sector farmacéutico. Eso es una win-win situación para ambos bloques, y obviamente iniciar una negociación sobre un acuerdo de comercio libre con Estados Unidos necesita años. ¿Por qué no finalizar ahora el acuerdo con Europa, con 27 países y mercados y una población que es también más grande que los Estados Unidos? Y como economista, un punto que quiero añadir es que las ventajas comparativas para Argentina con Europa son mayores, porque hay mucho más competencia con Estados Unidos en el sector de agricultura, pero también sobre un tema como inteligencia artificial, en comparación con Europa, que tiene ventajas en la producción y exportación de maquinaria para inversiones, para la modernización de la industria en Argentina, pero Argentina tiene las ventajas comparativas en la agricultura y en la energía. Argentina tiene todo lo que Europa falta y necesita en esta situación. Energía, pero también la minería, como cobre, como litio, para reducir la dependencia de China. Eso es una lección de la dependencia de energía de Rusia para Alemania en el pasado, con la importación de gas, que era muy barato, pero también, como lo podemos ver ahora, hay un riesgo para la economía de un país si solo hay una fuente de energía. Y por eso el acuerdo es muy importante para Alemania y para Europa, pero también, como discutimos, en mi opinión, hay muchas ventajas para Argentina, porque ahora ya no tenemos finalmente ceros en Argentina. Y eso era el factor clave
para inversiones del exterior. Ahora tenemos régimen de RIGI, ¿ya? con ventajas favorables para inversiones, y sí podemos añadir ahora un acuerdo de comercio libre, ¿ya? Con 27 países y una población de 500 millones de personas. Eso va a, en mi opinión, añadir muchas oportunidades de inversiones, de crecimientos y de puestos en Argentina. Muy importante todos estos impactos, ¿no? Y efectos entonces positivos que podría tener o que certeramente va a tener entonces la ratificación y el cierre final de este acuerdo. Ya la última cortita, muy cortita, por favor, ya para cerrar porque nos quedamos sin tiempo. Este contexto, ¿no? Geopolítico que está bien convulsionado, ¿no? Donde se están entonces redefiniendo un mapa de comercio global con nuevos socios comerciales. ¿Esto favorece a este cierre? ¿Hay países que estaban reticentes a este acuerdo y que ahora están cambiando entonces su manera de parecer? ¿Están viéndolo entonces beneficioso al cierre y la ratificación de este acuerdo? En mi opinión es muy claro que comercio libre es un factor clave para el crecimiento de una economía. Europa necesita amigos nuevos en el mundo y Argentina y los otros países en el Mercosur con las raíces históricas entre ambas regiones, ¿ya? Ofrecen mucho para fortalecer el desarrollo económico y también, verdad, geopolítica, porque compartimos los valores mismos, ¿ya? Y eso es importante para reducir la dependencia de países más autocráticos como China o Rusia en ambos. Bien, está clarísimo todo este análisis y le agradezco mucho por este contacto del día de hoy. Hans, que tenga muy buen día. Muchas gracias a vos, Gabriela. Hasta luego, gracias. Hablábamos entonces con el director regional de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Hans-Dieter Holzmann. Después de esta breve pausa, volvemos con más información.